Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, ven en nuestro auxilio para así alcanzar la conversión que quiere el Señor de nosotros. Queremos, Señor, saber lo que debemos hacer y así poder alcanzar la conversión que tú nos quieres. Espíritu Santo, asístenos, acompáñanos, haznos fuertes en medio de las pruebas, a ejemplo de los discípulos que dejaron todo para seguir al Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que también dejemos todo para cumplirle al Señor. Amén. Queridos hermanos, para muchos, tristemente, ¿verdad?, hemos terminado el tiempo del Adviento, el tiempo de la Navidad, porque es un tiempo de alegría, de luces, de adornos. ¿Y a quién no le gusta la Navidad? Y todo por, ¿verdad?, por las cosas bonitas que la Navidad trae a la familia. Y viene el tiempo ordinario, un tiempo que también es un tiempo lleno de gracia. Si el Adviento nos invitaba a la Navidad a preparar el camino al Señor, a convertirse, sin duda alguna que el Señor no va a dejar de hacerlo en cada uno de nosotros. Y vemos al Señor que pues sabe que han arrestado a San Juan, y ese arresto ha sido la consecuencia de anunciar la buena nueva, de anunciar la conversión. Pues, ¿qué estaba provocando el llamado de Juan al pueblo? Pues estaba llamando al pueblo a llamar a despertar la conciencia, ¿verdad?, a dejar de servirle a los hombres para servirle a Dios. Y por eso, como nos dice un refrán, ¿verdad?, nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Y no convenía para el pueblo no convenía para los sumos sacerdotes, no convenía para las autoridades que el pueblo abriera los ojos. Eso estaba provocando San Juan, y más va a provocarlo el Señor. Y fíjense entonces que cuando el Señor nos llama a la conversión eso es una de las cosas que viene a la conversión, el abrirnos los ojos, el abrir los sentidos para escuchar a Dios y dejar de escuchar a los hombres. Como lo dirían, ¿verdad?, algunos santos, primero, y lo dirían los primeros discípulos, primero obedezco a Dios antes que a ustedes los hombres. Eso estaba viviendo el pueblo de Dios. Y por eso, si metemos a Juan el Bautista en la cárcel, es probable que ese discurso que está dando deje de escucharse. Y miren ustedes que lo que ya se ha sembrado en el corazón, no hay nada de Dios, no hay nada que lo pueda arrancar, no hay nada que lo pueda quitar. Y por eso el Señor en el Evangelio
Está diciendo, conviértanse y crean, porque se acerca el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pues el reino de Dios es el tiempo, el momento, el espacio para el Señor llamar y hacer justicia. Y ese iba a ser luego el temor de los discípulos. Pues el temor, ¿cuál temor? Pues si sigo a este, me voy a ganar persecuciones. Me voy a ganar, ¿verdad? Pleito, me voy a ganar enemistades. Pero peor iba a ser la preocupación para las autoridades de que ese hombre siga hablando de conversión, porque se está llevándose a la gente. Y fíjense luego, hermanos, que el Evangelio continúa con un llamado muy particular a algunos hombres para que ayuden a ese camino de conversión. Y es ahí donde nosotros tenemos el ejemplo que nos va a servir de estímulo. ¿Qué es la conversión? Lo que Pedro, Santiago, Andrés, Juan, ¿verdad?, están experimentando. Son llamados. ¿Y qué le dice Jesús? Síganme y los haré pescadores de hombres. Eran pescadores. Y ese llamado que hace Jesús a esos discípulos, ¿qué implica? Bueno, que van a comenzar un proceso. ¿Y un proceso para qué? ¿Para hacerse discípulos? Sí, desde la conversión. Eso es lo que nos hace a nosotros discípulos. Un proceso de conversión. Los discípulos, dice el Evangelio, dejaron todo y lo siguieron. Dejaron todo lo material. Dejaron a su papá para seguirlo. Y ese proceso implicaba que mientras escuchaban al Señor y mientras esa escucha del Señor los iba a llevar a una conversión. Uy, yo antes hacía esto en mi vida y el Señor lo está reprochando, el Señor lo está señalando y está diciendo no. Entonces, como discípulo, yo debo corregir eso. Eso es conversión. Eso es camino de conversión. Y eso es lo que están viviendo los discípulos. Y eso es lo que el Señor quiere ponernos como ejemplo. Pues eran hombres comunes como nosotros. ¿Y qué nos pide el Señor? A que entendamos que la conversión pues puede ser difícil, pero es un proceso. Y el que no haga un proceso, pues no va a alcanzar la conversión. Yo quiero invitarle, querido hermano y hermana, a que pues hablamos de conversión. ¿Y qué es conversión? Arrepentimiento de los pecados. Y cuando decimos pecados, pues son muchos, ¿verdad? Es más, y cuando escuchamos de pecados, ni sabemos en cuál pecado pensar. Pues quiero que en este momento usted piense en ese pecado. ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi defecto? ¿Quién sabe cuál sería el pecado de los discípulos? Cuando Jesús predicaba, seguramente algo salía y de repente, ay, el Señor me está hablando a mí. Eso lo hago yo. ¿Y qué hacían los discípulos? Pues proceso de conversión, trabajo, con oración, con la Eucaristía, con los sacramentos, con la caridad. Y eso era lo que implicaba un camino de conversión serio. Así cada uno de nosotros también está invitado, está llamado. Y por eso, repito, para que usted piense, ¿cuál es mi pecado? ¿Cuál es el nombre de ese pecado? Porque cuando decimos pecado, conversión de nuestros pecados, como que generalizamos, ¿verdad? Y entonces nos quedamos en el aire. ¿Por dónde empiezo? Pues este es un momento para pensarlo, ¿verdad? Para pensarlo y sobre todo para ponerse en proceso a cambiar ese pecado. Pero ojalá comiences por lo que más ha costado. Tienes que orar. Aquí dice el Señor, dejándolo todo lo siguiente. Hay que seguir al Señor. ¿Y qué implica seguir al Señor? ¿Qué hace Jesús en su vida? Jesús ora, ¿verdad? Jesús hace el bien. Jesús va al templo. ¿Acaso nosotros como discípulos no debemos hacer lo mismo?
Y cuando hacemos lo que el Señor nos pide, lo que Él nos enseña, lo que nos da como ejemplo, hermanos, llega la conversión. ¿Y qué sentimos en el corazón? Sentimos satisfacción, sentimos paz. ¿Qué sintieron los discípulos? Este hombre nos hace sentir bien, nos toma en cuenta. Este hombre nos eleva a Dios. Así vamos a sentir nosotros lo mismo cuando de verdad nos tomamos en serio las palabras del Señor, cuando lo seguimos y sabemos que seguirlo es el proceso para convertirnos a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.